Muy bien, queridos hermanos, hemos estado viendo como iglesia una serie de toda la Escritura. Empezamos desde la creación del mundo con preguntas sobre la existencia de Dios, cómo es que Él creó el mundo, cómo es que el problema del mundo es que el mundo se rebeló contra Dios, los seres humanos que Él había creado, nos dio libre albedrío. Dios nunca nos obliga a hacer su voluntad. Dios es una persona respetuosa y nos ama, y Él quiere que le amemos de voluntad propia, no porque somos forzados a amarle a Él. Y por esa circunstancia vino el pecado que nos separó de Dios, y hemos visto poco a poco mensajes que nos hacen reflexionar en diferentes aspectos de nuestra vida, de cómo Dios empezó a buscar a un hombre, Abraham, para a través de él bendecir a la humanidad, y a través de la descendencia de Abraham fue y surgió el pueblo de Israel, este pueblo que llegó a estar cautivo en esclavitud 400 años en Egipto. Y habíamos visto cómo Dios levantó a Moisés cuando el pueblo empezó a clamar a Dios para salvación, y Dios les liberó. Y cuando pasaron el mar, cuando Dios hizo sendas y camino donde no lo había, que Dios es experto en hacer eso en nuestras vidas, que cuando nos topamos que no hay salida y clamamos a Él, Dios abre puertas inesperadas y caminos inesperados. Y vimos que cuando sucede esto llegan a un monte, Sinaí, así se llamaba este monte, y allí Dios le da la ley a Moisés, le da las tablas de la ley, y hace un pacto Dios con Moisés al darle estas tablas. Y dice en Éxodo 24, 7 al 8, un pasaje muy importante en la Biblia, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo Moisés, y dijeron, ¿qué dijo el pueblo? Muy bonito leer. Dice, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. ¿Verdad que muchas veces ese es el deseo en nuestro corazón? Si estás aquí en la iglesia en este día, si estamos aquí, es porque de alguna u otra forma hemos entendido que la vida no se trata solamente de nosotros, sino que fuimos creados para relacionarnos con Dios, que Dios es más que una religión. Uno explica que existen tantas religiones en el mundo porque es el intento del hombre de reconectarse con Dios. El hombre tiene ese anhelo y deseo de adorar y conocer a Dios, porque Dios puso ese deseo y anhelo en nosotros, y Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Creo que todos hemos experimentado que cuando nos hemos salido de la voluntad de Dios a vivir la vida a nuestra manera, cuando hemos pecado contra Dios, tarde o temprano cosechamos consecuencias que después nos lamentamos de haber hecho lo malo, de haber hecho decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios. Y a veces tenemos el deseo, pero a veces batallamos tanto. Decía el apóstol Pablo que hay en nosotros una lucha donde queremos hacer lo bueno, pero no hacemos lo bueno que sabemos que debemos hacer, sino terminamos haciendo lo malo que sabemos que no debemos. Y la Biblia dice, Jesús dijo, velen, estén alertas, estén prestos, así como el portero en el fútbol ahora tiene que estar presto si le tiran un balón para pararlo, ¿verdad? Que no le metan gol. Uno tiene que estar presto porque en cualquier momento, dice la Biblia, que Satanás anda como león rugiente, buscando quién se descuida y a quién devorar, quién le da cabida en su corazón con amargura, con orgullo, con pecados que no debe haber en nuestro corazón. Dice que estemos alertas y estemos en oración, o sea, en comunión con Dios. Aún ustedes como jóvenes, Dios quiere que ustedes tengan una comunión con Dios, que oren a Dios, que platiquen con Él. Y dice la Biblia que porque nuestro espíritu a la verdad está dispuesto a obedecer a Dios, pero nuestra carne es débil. Entonces es importante alimentar nuestra relación con Dios para ser fuertes. Y Dios nos dio su ley como una brújula. Dios puso una brújula. ¿Saben lo que es una brújula? No es la que está sentada en una escóbula, esa es otra. La brújula es como un reloj que te dice dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y el oeste, y te sirve para no perderte. Imagínate, estamos ahorita que fuimos a Lexieland, que nos metemos al bosque y nos perdemos, y son millas y millas, porque tenemos carro, llegamos rápido. Si no, yo creo que en caballo haríamos varios días para llegar acá. Entonces, con la brújula te sirve para saber dónde debes ir, el rumbo que debes tomar. Y Dios puso en nosotros, en nuestra mente, God placed in our minds a moral compass. We already know when we mess it up, when we do something we're not supposed to do, we feel guilty. And that's the moral compass God placed on our lives, in our hearts. Es la brújula que Dios puso. Pero Dios también, sabiendo que somos personas olvidadizas, Dios nos dio también su ley. Y Dios nos dijo, y veíamos en la predicación hace un tiempo,
que Dios nos dio los 10 mandamientos y leyes de cómo servirle y buscarle. Entonces, un pacto es un acuerdo entre personas obligándose a cumplir algo acordado. ¿A qué se había comprometido el pueblo? A hacer lo que Dios quería para ellos, a obedecerle para que les fuera bien. Y Dios se había comprometido a ser su Dios, que ellos serían su pueblo y que Dios nos bendeciría en lo que hagamos cuando estamos dentro de su voluntad. When you and I obey God, it's like when you go in a rainy day with an umbrella. It's going to rain sooner or later, and if you're under that umbrella, it will protect you from getting wet. And that's the same. Life is full of rain, of problems, and that doesn't mean you will not go through problems, but at least you will not go through problems caused by your sins and your bad decisions in life. But it's a protection. When you and I obey God, it's like you're under the umbrella. It doesn't matter if it's raining all over, you're under the protection of God. Estás bajo la protección de Dios y estás bajo su sombrilla de protección. Entonces, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que esa generación pereció, apenas pasaron el desierto y ya se andaban quejando. Que por qué no mejor se regresaban a Egipto, que tenían sed, que tenían hambre. Y cada queja que tenían, nunca estaban contentos, ¿verdad? Cada queja que tenían, Dios en su preciso momento suplía y proveía. Y a veces nosotros somos así también, como el pueblo de Israel. Dios nos saca de unas que solo su mano y su poder nos pudo sacar. Y Dios nos provee lo que necesitamos y inmediatamente estamos buscando otra cosa que no estamos satisfechos para quejarnos con Dios o para buscar la mínima excusa para alejarnos de su camino, de su voluntad o irnos al pecado. Y esta generación se rebeló contra Dios, tuvo rebeldía. ¿Qué significa apatía? Apathy. Significa you don't care. Whatever, ¿verdad? You don't care. You care about God really? Whatever, ¿verdad? No importa. Apatía es que no te importa. Idolatría es que reemplazaron a Dios adorando o poniendo en el corazón de su vida en primer lugar otras cosas que no son Dios. Desánimo, comodidad de para qué buscar a Dios. Y lo interesante es que esta generación pereció. This whole generation, although they say we will obey, they didn't. And the sad thing is that for 40 years they were in the desert and this generation perished. Most of them died. And the people that entered into the promised land were their children. Fueron los hijos de ellos los que entraron a la tierra prometida. Y mira lo que dice Dios: si obedeces al final de Deuteronomio, ¿sabes lo que significa Deuteronomio? No. Nomos significa ley. Deutero significa, en griego, el idioma del Nuevo Testamento, significa segundo. Deuteronomos es segunda vez que se da la ley. Porque Dios le dijo a los padres: esta es mi voluntad para ti. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás ninguna imagen ni lo honrarás. Guardarás un día para pensar en mí, para confiar en mí. No tomarás mi nombre en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. No codiciarás. No robarás. No mentirás. Y varias leyes que Dios les dio. Y si me obedeces, te voy a bendecir, te va a ir bien. Pero si te sales de mis caminos, vas a cosechar malas consecuencias, porque mis leyes están puestas para tu bendición y la bendición de la gente que te rodea. Pero el pueblo se rebeló contra Dios y les fue mal y perecieron. Entonces en el libro de Deuteronomio Dios les da la ley otra vez a sus hijos, a la segunda generación. Guys, learn from the mistakes your parents did. Don't take it as an excuse to say, Mom, Dad, you mess up, I will mess up my life as well. No, learn from their mistakes. Honor them, value them. Many of them, they are striving to be better people, better persons, but just learn from them and don't do the same mistakes. Ellos no cometieron, esta generación no entró y Dios tuvo que repetirles la ley. ¿Cuántas veces Dios tiene que repetirnos una y otra vez su voluntad? Porque somos tercos, porque somos necios, porque bien fácil se nos olvida su bendición, lo que Él nos ha dado. Y mira lo que dice: si obedeces al Señor tu Dios, está esta generación a punto de entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham desde hace 400 años antes, que muestran que Dios es fiel a sus promesas. Dios lo que dice que va a hacer, lo hace en su tiempo perfecto. Y dice: si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. ¿Qué dice? Tus ciudades y tus campos serán benditos. ¿Qué significa ser bendito?
bendito, viene de algo bueno recibirás, ¿verdad? Bendito significa que ellos recibirán algo bueno en su vida, que les irá bien, bienaventurados serán, bien les irá en su vida. Dice, tus hijos y tus cosechas serán benditos, a tus hijos les va a ir bien. Y eso es algo tan cierto. Si tú y yo como padre cuidamos nuestra relación con Dios, es mucho más probable que nuestros hijos aprendan por el ejemplo de que tú y yo amamos a Dios y se abstengan del pecado y de la maldad cuando ven un ejemplo en nosotros. Cuando tú y yo la regamos y somos mentirosos, somos canijos, mentimos a la esposa, hacemos cosas que no debemos, estamos dejando un precedente horrible para nuestros hijos, para cometer los mismos errores y todavía empeorarlos, versión mejorada, ¿no? Empeorada más bien. Entonces, dice, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditos. Dios está diciendo, mira, obedéceme y yo voy a tomar control de tu vida, nada te va a hacer falta. Y saben, en mi vida yo he visto que eso es verdad. Cuando nosotros, obviamente que todos enfrentamos dificultades económicas a veces, obviamente que todos enfrentamos desilusiones, problemas con otras personas, pero cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, una de las cosas que vas a ver es que por lo menos te vas a ahorrar los sufrimientos tontos de las metidas de patas tuyas, de los errores que tú cometes por estar lejos de la voluntad de Dios, que son la mayoría de nuestros problemas muchas veces, ¿sí o no? Y también te vas a dar cuenta que aún los problemas que vienen que no son tu culpa, Dios es experto en agarrar una situación, una calamidad, una situación mala y voltearla para bien y de eso traer bendición. Yo he visto en mi vida cosas que nos dolieron, que nos molestaron, aprietos económicos, enfermedades, y cuando buscamos a Dios de todo corazón podemos voltear atrás y ver que gracias a eso Dios permitió que pasáramos por eso para guardarnos de algo o para traernos donde estamos hoy, para usarnos para su gloria. Entonces, tú y yo lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos, cada vez que tú sepas lo que Dios quiere de tu vida, obedécele. Ese es si tuviera que resumir el mensaje de hoy es ese. Nunca olvides que obedecer a Dios siempre es mejor que no obedecerle. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Bueno, hay cosas que nos alientan a hacerlo. Por ejemplo, si yo hago una tranza en mi trabajo, puedo hacer como que metí más horas de trabajo, puedo hacer como que me van a pagar algo que no deberían de pagarme. Es una comodidad económica, es algo que me alienta a mentir, ¿verdad? Si como hombres hay una muchacha que te sonríe en el trabajo y está bonita y te estás peleando con tu esposa, bueno, total, mi esposa ni se va a enterar, está bonita la muchacha, quiero sentir bonito un ratito que alguien me está haciendo caso, pero siempre el pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, que el pecado una vez consumado da luz, destrucción, va a destruir tu vida, tarde o temprano, la mentira, la tranza, la infidelidad, tarde o temprano, aunque trates de cubrirla y taparla, sale a la luz. Y por eso dice la Biblia, cuidado porque tus pecados te alcanzarán. Beware because your sins will catch up with you. Even if you try to cover them up, they will surface sooner or later. Y si haces lo correcto, siempre Dios te va a bendecir. Quiero que aprendas eso, de que Dios quiere bendecirnos si le obedecemos. Y continúa diciendo, vayas donde vayas y en todo lugar, en todo lo que hagas serás bendito, te irá bien. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. No dice que tus enemigos no te atacarán, pero dice que el Señor estará contigo. Y dice, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Bueno, vean esa bendición y compárenlo con esto. Eso está en el libro de Deuteronomio al final. Dice Deuteronomio 28, 15 al 18. Pero si te niegas, o sea, dices, no Señor, no te voy a obedecer, se me hace que voy a hacer otras cosas, buscar otros dioses, voy a hacer tranzas por aquí, voy a tratar a los demás con injusticia, dice, quedarás totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Plantarás mucho, pero cosecharás poco. ¿Has visto personas así? O quizá te pasó a ti en tu vida, que cuando estabas lejos de Dios te esforzaste en lograr alguna meta, en trabajar horas extras, en tomar 2 o 3 trabajos, en esforzarte en que te fuera bien, sin tomar en cuenta a Dios,
y nunca llegaste a donde querías estar por haber dejado a Dios, por haber, quizá el pecado te consumió toda la bendición que habías recibido, ¿sí o no? ¿Verdad que eso pasa? Por eso es importante que nosotros obedezcamos a Dios, que seamos inteligentes, que no cometamos los mismos errores que cometimos en el pasado. Agárrate de la mano de Dios y deja que Él lleve el timón de tu vida. Dile: Señor, tú maneja mi carro, tú maneja el timón de mi barco. Y Señor, yo quiero obedecerte. Cada vez que yo sea confrontado con tranza o honestidad, quiero elegir honestidad. Cada vez que yo sea confrontado con gritarle a mi esposa y tirarle una maldición y una grosería en mi desesperación, voy a elegir salirme, que se me baje y tratar de arreglar la situación. Y si la regué y se lo dije, me voy a humillar y le voy a decir: perdóname, la regué, lo que te dije estaba bien enojado, no te lo debería haber dicho, perdóname. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados y no, yo no tuve la culpa, fue tu culpa, dice, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, no solamente es decir: sí, la regué, no, el que confiesa y aparta, ¿alcanzará qué? Repita conmigo: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es la maravilla con Dios, que no importa qué tanto la hayas regado, si de veras buscas a Dios de todo corazón, Dios puede rehacer tu vida. Dice la Biblia: el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas van pasando, Dios va haciendo todas las cosas nuevas. Eso es una realidad para muchísimas familias que estamos aquí hoy, que Dios ha restaurado nuestras vidas. Entonces dice la Biblia: si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? ¿De obligación? I have to go to church because my parents bring me or want me to come. It says you should serve the Lord your God with happiness, with joy, with enthusiasm. ¿Cómo se dice entusiasmo en inglés? Enthusiasm. Con entusiasmo, dice por la gran cantidad, because of the great amount of benefits and blessings that you have already received. O sea, le servimos a Dios por agradecimiento. Le amamos porque Él ha sido bueno. Le amamos porque, como los discípulos en una ocasión dijeron: ¿dejaremos a Jesús o no? Porque está teniendo problemas con los líderes religiosos fariseos. Y le dijeron: Señor, ¿a dónde más iremos? Si solamente tú, Dios, tú, Señor, tienes palabras de vida. No encontramos lo que tú nos das en ningún otro lugar. Tú cambiaste nuestro corazón, nos diste paz, nos diste propósito, nos diste sentido, nos diste valor, Señor. No encontramos fuera de ti lo que solo tú nos puedes dar. Entonces dice: servirás a los enemigos. O sea, tienes dos opciones: o sirves a Dios, y si dices: no, Dios no es para mí, terminas sirviendo al pecado. Es una o la otra, ¿verdad? Dicen: el hombre que comienza a orar deja de pecar, y el hombre que comienza a pecar deja de orar, porque están en enemigos, la carne con el espíritu, Dios con las cosas de Satanás o de las tinieblas. Entonces dice: servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti, pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. ¿A poco no les ha pasado a algunos de ustedes que ya probaron un poquito de lo que es la vida lejos de Dios? ¿Sabes que la vida lejos de Dios, algunos cristianos han caído en pecado, en infidelidad con sus esposas, se han dejado de congregar, empiezan a comportarse como que no hubieran conocido a Dios, empiezan otra vez a juntarse con personas que no deben, a tomar, a hacer cosas que no deben? Una vez que han conocido a Cristo, esa es una vida miserable, es una vida seca, es una vida vacía, te va a secar, te va a destruir. Y hay gente que lo ha experimentado. ¿Y qué necesidad de pasar por esos problemas? Entonces, uno o lo otro. Y dice: cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en el país que van a conquistar, pondrán la bendición en el monte Gerizim. ¿Y qué? La maldición en el monte Ebal. Bueno, para empezar, decimos: sí, pastor, ¿qué es eso del monte Gerizim y del monte Ebal? Yo no sé qué es eso. Bueno, son montes como aquí. ¿Qué monte tenemos por aquí? A ver si saben un poco de geografía, geología. Monte Mount Bachelor, ¿verdad? O Mount Rainier. ¿Cómo se llama? Mount Rainier. Y también hay otro Mount Adams, ¿verdad? Que se ve por aquí. A veces se ven dos montañas al mismo tiempo, ¿o no? ¿Dónde estamos? En algún lugar se veía Mount St. Helens, Mount Hood, en ciertos lugares del noroeste donde estás. Pero haz de cuenta que son dos montañas que están una frente a la otra, y una se llama Ebal y la otra Gerizim. A veces encontramos cosas en la Biblia que no entendemos.
que nos sacan de onda, como decimos los mexicanos, o cosas aún que nos parecen injustas, cosas que nos alarman en nuestros días. Por ejemplo, que en la antigüedad que la brujería, la hechicería o la rebeldía constante de hijos contra su padre era a veces, el castigo era la misma muerte, ser apedreado, cosas que, como la Biblia tiene. Hay un libro que se llama El Dios que no entiendo, y hay otro libro que estoy leyendo, que se llama Is God a Moral Monster? ¿Es Dios un monstruo moral? Porque sus leyes en el Antiguo Testamento, algunas de las leyes de Dios son estrictas, y la pena de muerte era instituida en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero bueno, esa es otra pregunta para otra ocasión, pero es importante que sepamos de que en el contexto del Antiguo Oriente, en el cual se dio la cultura bíblica, ese era un castigo muy común con todas las naciones alrededor de Israel, y Dios quería cortar y sacar de raíz el pecado del pueblo, porque a veces cuando rebajas los castigos o las consecuencias, imperan el libertinaje y el pecado, y ese libertinaje y pecado termina dañando más a la sociedad y a las personas. Entonces Dios, sin embargo, en la Biblia siempre se muestra lleno de amor y misericordia, pero Dios dice a Moisés: pon las bendiciones sobre el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Y ahí tenemos una foto. We have a picture there of Mount Gerizim and Ebal. Entonces, why did God say, put the blessings in this mount and the curses in the other mount? Of course, these construction buildings were not there in the time of the Bible. The people were all gathered, and they were going to cross to the promised land, and they were seeing these two huge mountains of 3,000, 3,500 feet over the sea level. Estaban viendo, el Gerizim estaba a 3,500, el Ebal a 3,000 pies sobre el nivel del mar. Y los estaban viendo y decían, bueno, las bendiciones y maldiciones. ¿Qué les quería decir Dios? Cada vez que encuentres algo difícil de entender en la Biblia, entiende que hay una perfecta explicación a lo que tú no entiendes. Every time you find something in the Bible you don't understand or doesn't make sense, always know that there's a perfect explanation for that passage. But because we are far away from that culture, sometimes even 4,000 years away, we cannot understand the people. It is like when you travel to another country, they see weird things, they eat different than us. But when you understand their culture, the food they eat, and the code they have of conduct, you understand that it's a different culture. The same happens with the Bible. Cada vez que no entiendas algo tiene una razón de ser. Dios estaba dando un mensaje. ¿Cómo es el monte Ebal? You can see Mount Ebal is dry, right? You cannot produce crops there. You cannot produce food. El monte Ebal no podían producir comida, está seco, árido. Y el monte Gerizim es un monte que está blushing, verde. Blushing is different, right? Blushing es cuando se le pone las mejillas rojas. ¿Está como? Blooming, thank you. Está blooming, está verde. Ya parece clase de inglés, ¿no? Está verde, está fructífero, está próspero. Entonces Dios estaba diciendo, this is exactly how a life that obeys my commandments look like, and this is a life that obeys my commandments, and a life that disregards my directions. Do you want your life to be dry, unproductive, or do you want your life to be productive and blooming and beautiful? ¿Quieres que tu vida sea seca y árida sin producir nada? ¿Quieres ver a tus hijos en problemas? ¿Quieres verte en problemas en el futuro? Olvídate de mis mandamientos. Tranza, miente, codicia a la mujer de tu prójimo, olvídate de mi palabra, vuélvete al mundo y a los valores del mundo, y así se va a terminar viendo tu vida sin Dios. ¿Quieres que tu vida sea bendecida? Sigue el manual del fabricante. You want your life to prosper? Follow the instructions of the one who made us, del Señor, que es su palabra. Entonces, un recordatorio para nosotros hoy, que Dios nos dio su ley, porque además de que la puso en nuestras conciencias y mentes, somos olvidadizos y nuestra carne es débil y caemos en el pecado tan fácilmente, que necesitamos un recordatorio por escrito que nos recuerde constantemente cuál es el ideal de Dios para nosotros. Por eso tenemos que pasar tiempo en la palabra, por eso tenemos que conocerla. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, a ti y a tus hijos? ¿Cuánto has leído la palabra últimamente? ¿Cuánto la has obedecido? Hay gente que no la conoce y hay gente que conoce mucho y no le hace caso. Que solamente somos por emociones, como decimos, llamarada de petate, han oído eso, ¿verdad?
Porque yo creo que le pones fuego al petate y pero se apaga luego, ¿verdad? Hace la gran llama y sí, Señor, y llanto y lloro, pero no hay disciplina en nuestras vidas. Dios quiere que tengamos disciplina. Es preferible, pasito a pasito, poquito a poquito, que la gran llamarada y la gran entrega y el siguiente mes ya ni me congrego, ni oro, ni leo mi Biblia. Tampoco no. Entonces es importante que tengamos persistencia. Como decía mi tía, muchos pocos hacen grandes muchos, ¿sí? Así que lee un capítulo de la Biblia todos los días. Hace poquito hablaba con una familia de la iglesia que siguió el consejo, me dio tanta alegría, porque me dijo este hermano que cada día está leyendo un capítulo de la Biblia, desde que una ocasión lo escuchó, que lo dije en una predicación, y que le ha servido mucho, que le ha acercado a Dios. Y decía a su esposa, sí, yo soy testigo de que he visto cambios en su vida. Y eso me alegra tanto, y eso es lo que hace el poder de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios quiere bendecirte. Dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Alguna vez te has equivocado y has estado segurísimo que es el camino correcto? No, que es por allá, y hasta te peleas con tu esposa. No, déjame a mí, yo sé. Y vas ahí por media hora y nada, estabas bien perdido, tenía razón la mujer, y el orgullo para reconocer que ella tenía razón y tú estabas mal, ¿verdad? Porque hasta te peleaste por eso. Hay hombres que eso les ha pasado. Bueno, a veces, many times we think that the decisions, the lifestyle that our friends are living, that is going to be something cool and good, it will be accepted, will be popular, but in reality, it ends up destroying lives. That's why we have such a high percentage in teenagers using drugs today, or even making stupid decisions, marrying the wrong person, not waiting enough, not waiting for the right one, and they mess up their lives just because they were not patient. They did not wait on the Lord. Es importante aprender a esperar en Dios. Repita conmigo, ¿cuántos se lo saben de memoria este versículo? Repita conmigo, Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces es importante obedecer a Dios, recordar que Él nos dio un pacto al pueblo de Israel para seguir, para que fuera su pueblo. Dios les dio esta ley para hacer la ley moral que les regía, pero también la ley civil que iba a regir un pueblo de miles de personas. Algunas consecuencias que vemos en las personas: hacemos un lado la ley de Dios, no la seguimos, empezamos a ver malos matrimonios, alcoholismo y adicción por refugiarnos en lo que no debemos, divorcio, deuda, DUI, castigo legal, tickets de la policía, deportaciones. ¿Por qué? Ha habido personas que llegaron a conocer de la palabra de Dios, se dejaron de congregar, empezaron a maltratar a la esposa, le empezaron a insultar, le empujaron, en un pleito llamaron a la policía y termina deportado. Todo lo que... Una familia que podrían haber trabajado, buscado consejería, Dios podría haber sanado, podrían haber esos hijos tener a su papá y a su mamá unidos, luchando, tratando de sanar las heridas viejas, saliendo adelante. ¿Qué prefirió? Apartarse de Dios, el pecado, y termina en México, la familia destruida, o pagando abogados carísimo. ¿A poco no? El pecado así es, el pecado nos destruye, trae consecuencias grandes. Y esto no es algo de un ratito, día a día hay que mantenernos tomados de la mano de Dios haciendo lo correcto. ¿Cuántos saben que eso es real? Dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Nadie de nosotros está exento de regarla horrible y de fallar. Por eso es que hasta pastores caen, que hasta personas que estaban cerca de Dios a veces se apartan horrible y les va bien mal, porque se descuidaron. Tenemos que mantenernos día a día con cuidado de no fallar, de no desagradar a Dios. Pobreza innecesaria, infelicidad. ¿Por qué? Por deudas, por problemas, por no tener estabilidad. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que te ilumina a hacer lo correcto. Una vez más te repito, Dios pone bendiciones y maldiciones. Cada vez que tú sepas hacer lo correcto, ¿qué es lo correcto que Dios pide de ti? Y tengas la opción de hacer lo contrario, por más bonita que se vea esa opción, escoge hacer lo correcto.
o escoge decirle no al pecado, escoge obedecer a Dios siempre, siempre, siempre. Un descuido, una noche, algo que no debes estar haciendo, te puede costar carísimo, destruir todos los planes hermosos que Dios tenía para ti. Dice la Biblia, hey young people, this is a great verse for you. How will a young man or a young girl will keep her way or his way clean or good or straight or nice and with blessings, with keeping your word? In my heart I have kept your word so that I will not sin against you, Lord. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quizá hoy vienes tú y la has regado ya. Quizá vienes con las manos sucias, con los pies sucios. Has andado en lugares quizá que no tienes que estar andando. Quizá le has dicho a tu esposa cosas que no tuviste que haberle dicho. Quizá has hecho cosas que no deberías. Yo quiero que sepas que dice la palabra de Dios, dijo Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Dice la Biblia, vengan y pongámonos a cuenta. Si tus pecados estuvieran sucios y cochinos, dice, rojos como la grana, como la nieve, vendrán a ser como blanca lana, y como la nieve serán emblanquecidos. Tú puedes ponerte a cuentas con Dios, porque con la palabra de Dios, Dios puede limpiar tu camino. Tú puedes decidir, tú y yo no tenemos control con las metidas de pata que hicimos en el pasado. Tú no tienes control, no puedes quitar ya lo que hiciste. Lo hecho está. Pero sí puedes decidir aprender y no volver a cometer las burradas que hiciste en el pasado, ni seguirlas cometiendo una y otra vez, y perdóname Diosito, y otra vez te embarras, y decirle, Señor, por favor ayúdame. Me tengo que rodear de amigos cristianos que me van a ayudar y alejarme un poquito de estas amistades que siempre me jalan a caer en lo mismo. Ni modo, lo tengo que hacer, estoy dispuesto. El precio que tengo que pagar, Señor, de desarrollar la disciplina de orar, de leer tu palabra, de hacer cosas sanas, de estar pensando, lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Yo escojo hoy la obediencia. Esta porción de la Escritura nos muestra un Dios que nos dio su ley porque nos ama, porque nos protege, porque no quiere que estés embarrado en el pecado, porque no quiere que estés sucio y echando a perder un futuro que todavía Dios tiene para tu vida. Dios puede hacer cosas hermosas y preciosas contigo. Puede darte una pareja si en su voluntad, en el tiempo perfecto. Si tienes tu pareja, Dios puede restaurar la relación que tenías. ¿Por algo te enamoraste alguna vez? Dicen que del amor al odio hay un paso, ¿no? Y así es. A veces la gente que más odias es la gente que más llegaste a querer, porque te sentiste traicionado en la confianza. Porque esa persona que te valoraba de repente te dio una patada y odias a esa persona. Pero déjame decirte que si en una pareja los dos se rinden a Dios y se humillan y dejan el camino malo, Dios puede hacer cosas hermosas. Entonces, la reflexión de hoy es que hay bendiciones al obedecer a Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado bendiciones cuando de todo corazón se han vuelto al Señor y le han obedecido? ¿Cuántos de ustedes? De verdad Dios es bueno, de verdad Dios cumple sus promesas. ¿Y cuántos de ustedes han experimentado que les ha ido mal cada vez que se han alejado del Señor? Entonces, ¿qué aprendemos hoy? ¿Cuál es la acción para ti, para mí hoy? Cada vez que te veas tentado a hacer lo malo y que tengas la opción de desobedecer a Dios en algo que tú sabes que su palabra dice que no debes hacer y tu conciencia sabe que no debes hacer, escoge el monte Gerizim y no el monte Baal. Escoge una vida de bendición y no una vida árida y seca. Escoge obedecer a Dios. Es un recordatorio este mensaje de que por algo Dios nos dio su ley, porque nos ama, porque nos quiere dirigir y porque necesitamos dirección, porque la vivimos regando si nos despegamos de su mano. Amén. Ese es el reto para ustedes. Miren lo que dice el Salmo 119, 165. Repítalo conmigo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuántos de ustedes quieren tener mucha paz? ¿Cuántos de ustedes quieren estar tropezándose en la vida con las burradas y malas decisiones que cometemos? ¿Verdad que no? Entonces hay que obedecer a Dios. Llénate de su palabra, búscale. Si no estás leyendo la Biblia ahorita mismo, el reto ahora mismo es que mañana agarres un libro del Nuevo Testamento, el libro de Santiago, el Evangelio de Juan, el libro de Proverbios está lleno de buenas direcciones para que te vaya bien en la vida. Lee un capítulo de la Biblia, reflexiónalo. Si hay un versículo que llegó a tu corazón, escríbelo en tu diario, en un cuaderno, ponlo en tu refrigerador, en tu
en tu espejo, reflexiona en ese versículo, al día siguiente vuelve a hacerlo con Proverbios 2, con Proverbios 3 o con Santiago 1, Santiago 2, Santiago 3. Muchos pocos hacen grandes muchos. Escoge la obediencia, llénate de la palabra de Dios para que la puedas obedecer. Y qué bueno que estás aquí en esta mañana, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este es un recordatorio que si lo llevas a cabo te puedes salvar de muchos problemas, porque estás escuchando la palabra de Dios si la pones en práctica en tu vida.